Días del Guante y sean bienvenidos a estas charlas que vamos a tener todos los miércoles. Las vamos a estar transmitiendo, pasando, estrenando. Y al primero que le tocó fue al dramaturgo mazatleco Manolo Díaz y le doy la bienvenida a Manolo Díaz. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Teresa, gracias por invitarme. Muchas gracias a las personas que se dan el tiempo de escucharnos hablar de lo que sea. Y gracias por invitarme, que somos días de plática, ahora sí, días del guante, días Lizárraga, ya. Días de charla aquí en Paco. Días de charla. Días de charla, le podemos poner así a la serie, al ciclo de charla, días de charla, tienes razón. Y bueno, pues para mí es un gran gusto tener a Manolo en esta conversación, iniciar con él este ciclo de charlas. Y bueno, lo primero, ¿quién es Manolo Díaz, no? Porque todos tenemos, bueno, los que conocemos el movimiento teatral en Sinaloa, sabemos que es un chico que escribe dramaturgia, que es dramaturgo, que es director, que fue finalista del Mancebo en una ocasión, que tiene otro premio por ahí, pero qué interesante sería que personas de otros estados, que probablemente así va a ser, porque a este chavo lo conoce mucha gente, conozcan un poco más de él, pero sobre todo los que estamos aquí en Sinaloa, que de pronto no conocemos a los creadores de nuestro estado. Entonces, me gustaría empezar por preguntarle a Manolo, pues bien, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Soy un mazatleco que le tocó estar un tiempo en Guadalajara. Creo que la primera vez que me animé empezar a dirigir fue en Guadalajara y fue con fondos propios. Creo que en Guadalajara fue donde recibí la llamada de que era finalista del Mancebo, pero mi primer acercamiento fue aquí en Mazatlán. Como creador ya fui formándome más en Guadalajara, pero fui una de esas personas que en su primer acercamiento con el teatro en Mazatlán fue un encuentro no tan afortunado, no tan grato. Me llevaron en la primaria, creo. ¿Ah, No sí? sé de quién era la obra. No me acuerdo. Creo que era algo así como un México en escena viejito de ese entonces, algún programa de esa naturaleza. Me acuerdo que me llevaron y no me gustó la puesta, no sé, igual y yo no estaba conectado, no sé de quién era, no sé qué era, no me acuerdo de muchas cosas, lo borré completamente de mi cabeza y me alejé mucho del teatro a partir de la primaria. En la secundaria no me quise involucrar en nada, hasta la prepa fue que tuve otro acercamiento y ya después no lo solté. Pero sí me llamó mucho la atención eso de tu primer encuentro con el teatro es muy importante. Y me hace ruido siempre como creador de que, ay cabrón, ojalá no tenga una persona que venga por primera vez al teatro y que lo aleje durante unos años o para siempre. O sea, esa experiencia de la que hablas, la hablas como espectador. O sea, que tú Sí, como espectador. como espectador. Ok, sí. Fíjate que sí, es una responsabilidad muy grande, ¿no? De pronto cuando haces teatro para jóvenes audiencias, es la responsabilidad de, muy probablemente, sea la primera obra que vean, ¿no? Digo, es algo en lo que me puse mucho a meditar cuando el teatro escolar, ¿no? Digo, está parado ahorita, pero el proceso estuvo. Y sí era algo que yo como directora me cuestionaba, la responsabilidad que implica el llevar un espectáculo por primera vez, ¿no? A ciertas audiencias. Oye, entonces, de tu primera obra, sí, la primera vez que tuviste un encuentro con el teatro, así como que no fue muy grato. Oye, pero cuando empezaste en Mazatlán, con quién iniciaste? ¿Con qué grupo? Ajá. En Mazatlán empecé, me invitó un amigo, es un amigo en común, Jesús Martínez, Tingo. El Tingo, saludos Tingo. El Tingo. El Tingo fue la persona que me invitó a actuar primero. Y pues me gustó esa onda. Yo tenía inquietud de escribir. Yo había escrito cuentos durante mucho tiempo. Quizá por eso mi teatro es acude tanto a la narrativa, porque
Sí, porque siempre estuve queriendo hacer cuento y, y empecé como actor. Me acuerdo que una vez, no voy a decir nombres, pero llegué con un texto bien inocente a entregárselo a mi director. Le dije, estoy escribiendo algo, está muy divertido según yo, ¿qué onda? ¿Lo montamos? Y me dijeron que no, que ahí nada más él escribía. Y pues me fui con mi texto a mi casa, pero seguí escribiendo. Órale. Sí, así pasa, a mí también me pasó, creo que nos tocó por el mismo lugar más o menos, pero qué grato, fíjate, yo tuve una experiencia no grata al inicio, estaba muy insegura, y qué curioso que el Tingo te haya acercado a ti al teatro, y qué curioso que el Tingo a mí me haya apoyado y alentado para que no parara, fíjate qué curioso es eso, digo, es toda una Sí, anécdota. Pero qué curioso, ¿no? Cómo se cruzan los caminos. Y bueno, así como la pregunta, porque creo que es como muy... ves teatro y incluso puedes meterte a un taller, pero yo siento que el momento en el que uno decide, híjole, me voy a dedicar a esto, es como punto y aparte, ¿sabes? O sea, hay gente que incluso puede ser muy buena y de pronto para y dice, no, esto no es lo mío. Pero hay un punto, creo yo, donde uno se detiene y o algo pasa o algo vive que dice, sí, sí quiero hacer teatro. ¿Cuándo lo viviste? ¿Cuándo fue que eso te hizo gran? Yo siempre he querido, o siempre he querido contar historias, independientemente por la disciplina que me hubiera inclinado, siempre, sí, yo creo que quizá el teatro fue la forma más inmediata y que tenía a la mano un poquito más de conocimientos o facilidades de irme formando, porque el cine era muy complicado, tenía que irme a Guadalajara, tenía que dedicarle tiempo y dejar a un lado otros aspectos de mi vida. Y siempre he querido contar historias. Yo creo que fue en una función de Más Pequeños que el Guggenheim, donde vi el montaje de Ricaño. ¿Sí? Y dije, no mames, yo quiero contar una historia y quiero que sea aquí. Y fue quizá una función que me impactó lo suficiente como para cambiarme completamente cualquier pretensión o cualquier idea preconcebida del teatro mismo también y decir, yo quiero algún día poder hacer esto Claro. y que tenga la calidad o todo lo que yo vi ese día en esa puesta. Claro, sí, digo, porque además, digo, hay que decirlo, ¿no? Ciertamente el teatro que se hace o que se hacía en ese entonces cuando tú estabas en Mazatlán, en comparación de lo de Ricaño, pues son visiones completamente distintas, ¿no? Son como lenguajes muy distintos, ¿no? Y creo yo que Ricaño, de alguna forma, abrió paso a toda una generación que buscó, vaya, teatralidades completamente distintas, ¿no? Digo, yo vi El amor de las luciérnagas, ya había tomado la decisión, pero yo el día que lo vi dije, no puede ser, o sea, todo el amplio panorama que hay de frente y que no lo hemos visto, ¿no? Por estar casados con una forma de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, tienes un grupo y ¿cómo se llama? Tienes un grupo. En esta parte de la grabación nos atoramos, pero Manolo nos comentaba que tenía un proyecto, el cual se dividía en dos, en Los Patasalada y Días de Teatro. Los Patasalada es el colectivo, es el grupo de creadores, es la parte creativa, mientras que a Días de Teatro le corresponde todo el trabajo de gestión y de producción. Dice que decidió que fuera un colectivo y no un grupo de teatro, para poder así incluir a personas de otras líneas artísticas como música y que estos no se sintieran fuera del proyecto solo por no ser personas de teatro. Me gusta mucho trabajar con músicos y creo que ese era el pretexto, volverlo como un colectivo para que ellos se sintieran parte del proyecto, no nada más como una compañía teatral ni como un grupo de teatro, sino como un colectivo interdisciplinario. Sí, fíjate, a mí me parece, para quienes hayan tenido la oportunidad de ver el trabajo de Manolo, me parece súper interesante que, digo, hay como una estética que se va como
formando y una manera de ver el teatro y de hacer el teatro que es evidente montaje tras montaje, ¿no? Y creo yo que la música en vivo y además no es como una banda entera o una tarola, sino siempre tienes como instrumentos de cuerda y de manera como muy sobria. Sí, me gustó. Ajá, como muy sobria. A mí me parece que tu estética es como muy sobria y hay el uso de las lámparas, los colores incluso, espacios pequeños y siempre limitados, ¿no? Sí. Yo contemplo mucho que, además de que tienes una manera de escribir que me parece peculiar y que sí, ahora que dices que escribías cuento, puedo entender desde la dramaturgia por qué está construida así, ¿no? Porque Manolo tiene esta como tendencia, vamos a decir, a que su letra, su palabra, transite en el te voy a contar, ¿no? Pero a la vez tiene algo que a mí me quedó claro con este último montaje que vi, que tuve la oportunidad de ver, la de un muy ensayo largo para una canción de 4 acordes. No es que tenga muy mala memoria, es que Manolo le puso un título muy largo. Me producía... Es que el nombre sí Perdón, nos trabamos, creo. Sí, nos trabamos. Espero que el video salga bien, si no vamos a tener que poner subtítulos. Pero a mí me quedó claro cuando vi ese montaje, fíjate que tienes una narraturgia que digo, es una manera y es una forma ya muy común de hacer teatro ya, ¿no? De dejar que por ahí transite la letra. Sin embargo, creo que tienes una manera de, como lo voy a decir así, a ver si me explico, como de contar así lo que es y luego como que bajas un subtítulo abajo y le explicas a la gente y luego te vuelves a regresar, pero de una manera que me parece tan singular y tan genuina que es muy grato, ¿no? Yo estaba viendo el en vivo cuando transmitían la obra y la gente te estaba escribiendo mientras tú estabas, no sé si viste ya, perdón, los comentarios, y era muy, muy grato, muy agradable ver que la gente, probablemente yo me preguntaba, ¿cuántas de estas personas están viendo teatro por primera vez así de manera virtual? Porque estaban escribiendo sí, no. y fue muy grato porque sabes que tú cuando inicias la obra y que alertas la dirección de donde estamos, que es Heriberto Frías y Romanita de la Peña, estoy bien, es dirección de Mazatlán, ¿no? ¿O no? ¿Manda? ¿La dirección de dónde es? ¿De qué ciudad? Es la de Mazatlán, Sinaloa. De hecho, estábamos transmitiendo la historia, o ese momento de la historia pasa en Heriberto Frías, entre Romanita de la Peña y Libertad. Nosotros estábamos en la transmisión en Heriberto Frías. No es no desde Romanita de la Peña y Libertad, pero en Casa Hasi, y queda en esa calle precisamente. Entonces, yo siento, no sé, yo siento que cuando arranca la obra y dices eso, yo estoy segura que más de alguno que estuvo ahí, no, muchísimos más, por lo menos unas 10 personas, si no es que más, que estuvimos ahí cuando tú dijiste eso, o sea, todo el mundo empezó a colocar en el mapa nuestra ciudad. Digo, yo vivo en Culiacán, pero soy mazatleca, ¿no? Y yo creo que ese pequeño dato tan simple y que también en Amor, creo que ahí hay otra mención y es más, el nombre del grupo, pues. Los Patas. Los Patas Saladas, a mí me da la impresión de que sin duda es un parteaguas del tipo de teatro que se hace en Mazatlán, pues. A mí me da mucho gusto porque qué padre ir al teatro y que lo primero que escuches es, vaya, la dirección de la ciudad que habitas, porque vas a escuchar una historia de la ciudad que habitas. Y creo que para todos los que escuchamos era bastante obvio que estábamos hablando de un lugar cerca de la Machado, de un barecito que está por ahí, de esos muchachos que se ponen a cantar, y de pronto tú nos empezaste a dibujar la ciudad. Y creo yo que las reacciones que tuviste ese día en la transmisión es por eso, ¿no? Porque lo digo con todo respeto y con mucho admiración hacia tu trabajo. Creo que no ha existido de manera previa una persona que se ha ocupado por hacer teatro desde nosotros. Es decir,
desde aquello que realmente nos aqueja y que nos habita, ¿no? O sea, y eso es algo que yo siento que va a ser un parteaguas en la escena mazatleca, porque siento yo, con todo respeto, que de manera previa todo eso estaba de espaldas, ¿no? O sea, todo el teatro que se hacía o que se hace todavía, lo hace con cierta espalda, ¿no? Hacia el público, ¿no? Para cubrir ciertos rubros ahí. Y creo yo que tu intención al contar una historia desde ti, desde el lugar en donde habitas, es maravilloso y va hacia la esencia de lo que es, creo, el teatro, que es contar las historias que nos competen, ¿no? Y que hablan realmente del lugar en donde estamos. Y pues, siguiendo con eso, o sea, para ti, tú... A ver. Fíjate que esto de empezar a contar una historia conocida y los lugares que conozco, desde mis primeros textos, creo que yo así lo estaba abordando. Y un día estaba platicando con Sergio Blanco en uno de sus talleres, Uruguay, radicado ahorita en Francia, y estábamos hablando sobre la autoficción. Y le digo, Sergio, pues yo he estado escribiendo autoficción durante mucho tiempo, pero no lo había etiquetado de tal manera. Uh-huh. Y le digo, pero es que porque a mí me cuesta mucho trabajo empezar a construir desde lo desconocido. Le digo, siento que yo soy los cimientos de la historia que quiero contar y ya después empiezo a ficcionar, pero creo que tengo que tener unos cimientos lo suficientemente sólidos para que no se me caiga toda mi construcción de ficción con la que voy aderezándolo, que voy dándole forma o volviéndolo habitable, si lo quiero ver desde el punto de vista como una casita, una choza, no sé. Claro. Pero fue mi primer acercamiento con una etiqueta a lo que posiblemente podría estar haciendo. Sí, claro. Sí, pasa mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasaba, yo decía, lo que yo hago es biodrama, ¿no? Porque de pronto se empezó a escuchar mucho esa palabra, biodrama. Sí. Decía, por ejemplo, en el caso de mi trabajo, ¿no? Yo decía, sí es biodrama, pero no es biodrama porque yo tomo algo y de ahí como que lo derivo o saco otra cosa, aunque incluso en algún montaje mío yo enuncio mi nombre. Yo decía, ay, no es biodrama. Y también a mí cuando me topé yo con Sergio Blanco fue como, esto es, ¿no? Que justo es, creo, la relación más sencilla del hombre con el arte. Es decir, uno crea a partir de ti, o sea, no puedes tú hablar, ¿no? De sensaciones o de vida, incluso si hay algo que a ti no te haya pasado y escribes sobre eso, finalmente es tu visión del tema, ¿no? O sea, entonces, es una gran discusión que tengo cuando de pronto algunas personas, creadores de teatro, dicen, es que la vida de uno no es tan importante para estar en escena, o la vida de la autora a nadie le importa, o lo que vive la autora a nadie le importa. Y yo me cuestiono, híjole, ¿desde dónde entonces anclan la fuerza para estar en escena? Cuando sube un actor, o sea, perdón, pero las emociones con las que trabajas son con las propias, no con las ajenas, ¿no? Que de ahí te derives y te deconstruyas y demás, esa es otra cosa. Pero finalmente siento yo que este parteaguas que tú marcas en Mazatlán y también en el estado, de comenzar a contar historias que tienen otra manera de generarse, siento yo que es algo que tiene que ser visibilizado, ¿no? Yo recuerdo cuando tú fuiste finalista primero del Mancebo, nadie te conocía. Nadie sabía que había un tipo en Mazatlán. O sea, a mí me presentó otra amiga en común que tenemos, que es Carolina, me presentó contigo, puros en común. Y y me decía, fíjate que hay un chavo y que no sé qué, y que fue finalista. Y yo, sí supe, pero no me enteré de nada, ¿no? Y después te ganas corrígeme porque seguramente lo voy a decir mal, el premio, ¿cómo? Dramaturgia para el barrio. Ajá, pero era primer premio de... Sí, el primer premio nacional de dramaturgia para el barrio. Ajá. Y con el texto Mesa Púrpura, ¿no? Si mi memoria no falla, ¿no? Y entonces, comienzas, ¿no?
con todo esto, digo, no sé, estoy como deduciendo, yo imagino que todo esto te dio cierto impulso para decir, tengo que hacer teatro y tengo que comenzar a hacerlo ya. Y vienen los patasaladas, ¿no? Ajá. Ya te estoy edificando todo esto a partir de lo que he observado desde afuera, porque sí platicamos, pero de pronto no de estas cosas. Y comenzaste a hacer tu grupo y entonces montaste Amor, Amor, o el Sí, cielo. otro nombre largo. Otro Amor, nombre, amor, el cielo bajo los pies. perdónenme. Entonces, que es un montaje que tuvimos la oportunidad de ver en Culiacán. Y bueno, juntas un grupo de chavos, porque todos están jóvenes, juntas un músico y empiezas a sacar este proyecto. ¿Cuál ha sido la respuesta en Mazatlán sobre esto? ¿Cómo crees tú que se haya aceptado tu proyecto ahí? Desde el público, desde la comunidad. ¿Qué tienes que decirnos sobre eso? Es que creo que mi quehacer teatral no ha sido tan largo, que no tengo tantos parámetros como para medirlo. Pero, por ejemplo, Amor, Amor era una obra que yo tenía ciertas dudas sobre si ese iba a ser mi primer montaje en Mazatlán, porque tenía otros textos que sentía yo mucho más contundentes, pero sentía que era una manera de acercar un público a una manera de hacer teatro que quizá no habían tenido estaban tan familiarizados. Y creo que era una manera suave de irme acercando. Y yo tiendo a pasar todas mis ideas por un filtro de lógica. No me dejo llevar tanto por las emociones, sino que dejo que se enfríe un poquito la idea y lo voy filtrando. También mi manera de dirigir es eso. No me voy tanto a la emoción, sino que trato de filtrarlo por un proceso más lógico. Y tomé esa decisión. A la prensa le gustó. Hubo personas que nunca habían ido al teatro y que me dijeron que les había gustado, pero yo soy una de esas personas que tristemente nunca quedo tan satisfecho con las cosas que hago. Incluso cuando te pasó o terminé la transmisión de un largo ensayo para una canción de 4 acordes, también sentí esa sensación de vacío, de que se puede hacer más. No sé si me encantó el formato, tuve este tropiezo, no sé, siempre tengo esta cuestión y a veces me dicen mis compañeros, güey, no te castigues tanto. Les digo, no, pero es que tengo que ser consciente de mis deficiencias para poder seguir mejorando, poder seguir creciendo. No puedo ignorar lo que no sucedió, lo que no se dio, porque entonces no voy a aspirar a alcanzarlo. Y no sé, por eso no me gusta tanto ir recabando la información, porque ya tengo una idea aquí en la cabeza y no, tengo que presentar algo mejor, o tengo que dar el salto, o tiene que notarse un crecimiento de mi último montaje hacia el que sigue. Y no sé si yo solito me estoy creando ciertas frustraciones, pero es como termino casi siempre un proceso. Oye, pero es que es normal, ¿no? O sea, es normal como siempre pensar que algo pudo mejorar o que algo no te salió bien. De hecho, es muy normal salir de función y la gente a veces te felicita, te celebra y tú estás con un pendiente acá de que, ¡ay, no es cierto! ¿Cómo te atreves a decirme eso? Pero... Sí, no me felicites, no me lo merezco. Ajá, no lo merezco, pero yo creo, no sé, como persona de Mazatlán, que yo sí sé, no sé, alrededor de, no sé, 4 años estuve en Mazatlán ahí votando en el teatro, que finalmente yo los últimos 2 años decidí alejarme de todo grupo, elegí estar sola, y elegí hacer sin saber, ¿sabes? Porque yo francamente, y lo digo con total honestidad, yo no encajé en ninguna parte. Y sigo sin encajar y qué bueno. Y entonces, yo recuerdo que cuando me vine a Culiacán, perdón, o sea, el teatro se generaba de una forma, no voy a hablar de ello, pero se generaba de una forma.
Y luego empiezo a ver tu trabajo, empiezo a leerte, empiezo a conocerte, empiezo a charlar y digo yo, es que Manolo es sí o sí un parteaguas en la escena mazatleca, ¿no? O sea, desde el primer momento en el que alguien dice, tengo que contar historias desde mí y por ende empieza a contar sobre la ciudad que habita, a mí desde ese momento siento yo que estás haciendo algo que antes no se hacía, ¿sabes? O sea, y hoy y hay un contacto natural, ¿no? Con la gente, porque si tú empiezas a mencionar cosas que al otro le resuenan, obviamente la gente va a voltear. Por otra parte, en cuestiones de estética, yo siento que el lenguaje que manejas, la propuesta, es algo que no se había visto, ¿no? Y que además pasa de ser una ocurrencia, porque siempre hay ocurrencias, ay, a mí se me ocurre hacer esto, y luego después ves otro montaje y ya ves otra cosa, y al rato están haciendo otra cosa. Y en tu caso yo creo que hay como una idea muy definida de lo que es el teatro y para dónde vas, que cuando uno ve tus obras, o sea, sí hay como una consistencia en el discurso y en la estética, sin caer en la repetición, lo cual me parece maravilloso. Que te comentaba que, bueno, espero no caer en la repetición o cuando llegue a caer, tener los ojos abiertos para darme cuenta. Porque muchas veces es eso, que no nos damos cuenta y quisiera tener la madurez para entenderlo y también para dar este giro de tuerca, ¿no? A mi manera de hacer. Y no sé lo del parteaguas porque quisiera no serlo, porque es más cómodo no serlo que ser un parteaguas en la creación. Pero, no sé, ojalá y lo que yo siempre he querido, y te lo digo así de todo corazón, es que los jóvenes que se están formando en Mazatlán tengan ganas de trabajar con una persona que esté radicando y haciendo algo en Mazatlán. Porque tenemos algunos egresados que lo primero que quieren es irse a una ciudad más grande y empezar a trabajar allá. Y es lo único que yo quisiera, que hubiera algún egresado, algún estudiante que dijera, yo quiero trabajar con este cabrón. Y que es lo que más me llama la atención y lo que me impulsa quizá a llevar algo lo suficientemente atractivo para el público en general, pero también para el creador, como para que quieran empezar a colaborar. Sí, eso era lo que te iba a preguntar, porque, por ejemplo, no sé, seguro te pasó, pero cuando uno dice, hago teatro o lo que sea, es muy fácil que las personas te digan o te sugieran que te vayas a Ciudad de México, por ejemplo. O sea, yo recuerdo que digo, esa es otra historia, pero yo me acuerdo que los primeros años que yo me fui a Culiacán, para algunas personas era demasiado el esfuerzo, porque yo pues me fui sin nada, lo que tú quieras, y me decían, es que ¿por qué no te vas a Ciudad de México, no? Y hay algo o sea, a mí la verdad, Ciudad de México ni otra ciudad nunca me ha llamado la atención para estar. Quizá para formarme sí, pero para estar no. Y esa era mi pregunta, o sea, ¿qué piensas tú? ¿Realmente estás de paso o sí tienes como una necesidad de quedarte aquí en el lugar al que perteneces y hacer teatro desde aquí? O sea, esa sería como mi pregunta que de alguna forma ya la contestaste. Si lo veo como algo, yo pienso quedar en Mazatlán, cuando menos que este sea mi guarida de donde yo estoy creando, pero también me interesa tocar otros puntos de la República cuando se pueda o si se llega a dar la posibilidad. He tenido la posibilidad de ir a Guadalajara a dar funciones ya estando en Mazatlán. Y se siente bonito, o sea, se siente bonito llegar a otros escenarios, con otro público. También es bien complicado porque hay cosas en las que tu público te apapacha y al momento de confrontar a un público distinto o ajeno, está bien cabrón y te pone en perspectiva de, bueno, qué podemos apretar o en qué podemos mejorar para que esto pueda abrazar a una masa más grande de personas. Pero sí, yo pienso estar creando desde Mazatlán y quizá porque mi inquietud más grande es seguir escribiendo dramaturgia y creo que eso lo puedo hacer desde donde yo quiera
y si se puede desde mi ciudad, mucho mejor. Y también siempre he soñado con ser una persona que junto a otro grupo de personas pueda trabajar y llegar a tener una oferta permanente en Mazatlán de teatro, una cartelera constante. Sueño mucho con ello y sé que yo solo no puedo, sé que tengo que acercarme a otros creadores, sé que tenemos que hacer comunidad, pero cada vez es más difícil encontrar lo común en la comunidad, pero creo que es una batalla que todos tenemos que dar, tanto tú en Culiacán, tanto tú como acá, nos separan 3 horas, pero que todos tenemos que hacer el esfuerzo hasta que se nos acaben las fuerzas, como a otras generaciones que nos dicen mucho, no, es que yo ya pasé por ahí, ya lo intenté, ya se me acabaron las fuerzas. Pues tenemos también el derecho de equivocarnos, intentarlo y que se nos acaben las fuerzas. Sí, es que te pregunto porque es muy normal de pronto escuchar como cierto, no sé si sea desprecio, pero sí es como que, ay, aquí no, si quiero hacer carrera en esto, me tengo que ir, pues, sí, me tengo que ir. Y creo, y me incluyo, fíjate, me incluyo, antes de ti, hubo mucha fuga de personas que siento que sí tenían cierto potencial, pero también te voy a decir algo, también hubo mucho descontento, o sea, yo conocí a chavas que de pronto eran muy buenas actrices y decían, está bien chilo esto, pero no me gusta, o sea, si ellos que están no viven de esto, si no salimos de aquí, ¿qué onda? Pues, ¿no? Entonces, y yo francamente, yo sí me fui porque yo no tenía para dónde hacerme. O sea, yo sí me fui porque no tenía para dónde hacerme. De pronto, con todo respeto lo digo, todo eran círculos muy cerrados, demasiado cerrados. Y lo mío fue, bueno, tengo que estudiar, ¿no? Y la opción que tenía cerca, pues era esta. Entonces, por eso te pregunto, porque en Mazatlán, que siempre la gente de teatro, sobre todo de aquí de Culiacán, digo, porque es donde vivo, siempre hay un comentario, ¿no? Respecto a la gente de Mazatlán. Y digo yo, es que no tienen ni idea, en Mazatlán sí hay talento. Incluso personas que hacen teatro y que de pronto no tienen la oportunidad que se tiene cuando se vive en la capital, y eso hay que decirlo. Y entonces llegas tú y dices, ay, no me importa, lo voy a hacer, lo voy a intentar, y por eso es que yo creo que eres un parteaguas, ¿no? Porque creo yo que se ha despertado algo que estaba ahí latente, porque hay un chorro de gente que hace teatro en Mazatlán. O sea, está Marta Macho, está Lucía, está Anaí Juárez, que me parece una de las mejores actrices del estado. O sea, entonces siento yo que es un muy buen momento a partir de lo que empezaste a hacer. Está Eva Udelo, se me está olvidando. Ajá. Es un muy buen momento para entonces sí ver, después de que pase esta pandemia, ¿qué rayos va a pasar en Mazatlán? No sé, a mí me emociona mucho el hecho de yo, por ejemplo, poder regresar y hacer, ¿no? Saber que estás ahí y que ya hay alguien con el que puedo tener de pronto un entendimiento acerca de esta necesidad de hacer, ¿no? Porque de pronto creo que, y aquí y en cualquier ciudad, se toma el teatro como una tradición, ¿no? O sea, yo escucho a mucha gente aquí en Culiacán que es como, es que yo ya hice, es que esto es porque yo ya hice, ¿no? Yo hice, pero nos dicen que el teatro es un arte vivo, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo ahorita? Ahorita sí, me parece maravilloso lo que haces. Sí, no se puede vivir de añoranzas, sí, como todo, son cimientos, pero el teatro es una construcción constante. Ahorita con la virtualidad no nos ponemos de acuerdo de si es pertinente, si no es pertinente, y creo que el tiempo está marcando las reglas. O sea, esta situación que nos tocó vivir, ¿quién se lo hubiera esperado una pandemia de carácter global? Pero y me preguntaban, oye, ¿y lo que tú estás haciendo es teatro? ¿Quién sabe? Le digo, yo no tengo la respuesta, no nos ponemos de acuerdo en qué es teatro desde hace un chingo de tiempo. Y ahora que, menos ahora con que entra esto de la virtualidad, le digo, pero para mí es como una manera de mantener con un respirador artificial mi teatro, o sea, mi manera de hacer teatro, y yo lo necesito porque necesito estar contando historias, necesito estar creando, y no es que yo vaya a salvar el teatro o el teatro vaya a seguir vivo gracias a la virtualidad, pero sí lo necesito yo para mantener mi teatro, mi manera de trabajar viva. Es un respirador artificial para mí. El teatro va a existir
no gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros como creadores. A pesar de nosotros. Oye, ¿y hay poca gente que sabe o que nada más tiene el dato que fuiste finalista del Mancebo? A mí me gustaría que compartieras lo que es lo que fue esa experiencia para ti. Para poner en contexto, el Mancebo, corrígeme si digo algo mal, Manolo, Mancebo es un premio de dramaturgia que, casi todos son iguales, ¿no? Mandas tu obra con un seudónimo, deciden quién gana, abren el sobre, te dan por teléfono y te producen un infarto. ¿No? Así, generalmente así son. Pero el Mancebo tiene una dinámica distinta. Igual mandas tu obra bajo un seudónimo, pero el jurado elige de 3 a 5 piezas. Así es. ¿Ah? Entonces, el jurado elige de 3 a 5 piezas y esas piezas que se eligen, se les llama a las personas, les dice, oye, fuiste finalista. Y estas personas se trasladan a la Ciudad de México y durante una semana o dos, una semana, ¿cuánto es? Una semana. Una semana, tallerean con el mismo jurado la obra, es decir, la llevan a un mejor puerto y ya con el tallereo y en la obra ya, vamos a decir, mejor trabajada, el producto final, entonces es que el jurado decide quién ganó. Entonces es un concurso de dramaturgia como todos, pero tiene esa peculiaridad. Ese plus. Que además es un concurso que tiene límite de edad, ¿no? Yo me acuerdo que cuando quise concursar, movieron la edad, porque la movieron 2 veces. Sí, la movieron 29 años. Sí, la movieron y yo, no puede ser, se pasan. Primero decía, antes de los 35, pero bueno, esa es otra historia. Sí. A mí me gustaría que lo compartieras porque, cuenta tú y luego digo yo. Va. El Mancebo este premio es nacional. Cuando yo quedé era de 35 años. Después lo bajaron a 34, creo, y después a 29. Fue un salto bien drástico. Y nos dejó afuera a muchos. Recuerdo que esa fue... quedamos en ese entonces Víctor Velo, que es un amigo muy querido, creo que también es un amigo en común. Manuel Barragán, José Manuel Hidalgo y Sergio López Viguera, que fue el ganador de ese Mancebo. Tuve la suerte de que fuimos un grupo de dramaturgos jóvenes que hicimos buen clic, nos unimos mucho y formamos cierta camaradería, independientemente que estuviéramos compitiendo por un premio. Y tuve esa fortuna. Sigo teniendo mucho contacto con Víctor Velo, con Manuel Barragán, con Sergio. A veces tuve también la suerte de encontrarlo en un encuentro de dramaturgos en Morelia. Y no sé, yo creo que lo más bonito que me dio el Mancebo fue la amistad de estas personas. Y desde ahí ya uno sale ganando. Y me comentaron mucho de que había sido una generación algo distinta a otras generaciones, porque hubo este clic y nos comentábamos y le tirabas chita a la obra del otro y el otro te la respondía, pero siempre con una sonrisa y salíamos y ¿qué pedo? ¿Qué cenamos? Sí. Había este clic. Dice Víctor Velo, y yo me sumo a su postura, de que es porque llegó gente del norte, que es como lo hicimos un poquito más ligero todo ese proceso del Mancebo, pero está muy chido estar hablando del jurado, que te den notas, que tus compañeros te den notas, y también lo interesante es que tú sabes qué hacer con esas notas. Tú sabes si vas a complacer al jurado, a tus compañeros, o vas a mantener la postura o la idea preconcebida que tenías de tu texto, ¿no? Te abre no sé, está muy interesante. Los textos que tuvimos en un principio sí se fueron, algunos fueron madurando, otros que sientes que quizá no deberían de haber complacido a algún miembro del jurado porque jugó en perjuicio de ese texto. Sí, de pronto. Pero es muy bonito. Sí. Pero creo que es muy interesante. Yo creo que es el premio para dramaturgos jóvenes, y si no fuera nada más para dramaturgos jóvenes, fuera un premio de dramaturgia muy interesante.
por esto otro que te brinda. Y dice, suena cursi. Sí, por el proceso, suena cursi, pero desde que eres finalista en ese premio ya te sientes como ganador, desde el trato del Centro Cultural Helénico, de que te lleva a la Ciudad de México, te da tus 3 comidas al día y comes bien, no sé, es algo interesante. Sí te Me cambia. acuerdo que en la cena me preguntó, sí te cambia. Me pregunta Víctor Velo, oye, Manolito, porque había 3 Manueles en ese entonces. De hecho, decimos que Víctor Hugo en realidad es Víctor Manuel ya, de partir de esa generación. Los Me Manueles. dice, Manolito, ¿cuántas veces habías mandado texto al mancebo? Es mi primera vez, le digo. Y voltean y se me quedan viendo y me dicen, chingas a tu madre, yo llevo 5. Y le digo, sí, güey, pero no importa, hoy quizá mañana tú quedas y yo no. Y pasó, Víctor Velo volvió a ser finalista y yo ya no fui finalista y ahí se quedó para siempre mi sueño de ganar el mancebo. Pero Porque cumpliste no era consciente yo. Sí, porque cumplía años. Pero no estaba consciente de una lucha de cuántas veces se te dice no antes de un sí. Y después de un sí yo tuve muchos no. Y a la fecha sigo teniendo muchos no en mis procesos o en mis aspiraciones. Pero es parte de la formación. Y quizá mucha gente no es consciente de eso. Cree que saliendo va a encontrar todas las oportunidades, va a encontrar todos los premios, todo el reconocimiento. La verdad es que no, que muchas veces cualquier creación o inquietud por empezar a crear en una disciplina artística es una prueba de resistencia. Te vas a estar cayendo un chingo de veces y en algún punto vas a poder cosechar el fruto de ese esfuerzo, pero otra vez viene la sequía, otra vez viene el hambre, otra vez viene el esfuerzo, el trabajo y el sudor. Pero creo que desde que quieres empezar a hacer esto tienes que estar consciente de eso y nadie te lo dice. Sí. Oye, pero yo creo que sí, o sea, sí te cambia, digo, yo no viví el mancebo, ¿no? Pero he vivido otros procesos que siento yo que a mí me han ajustado, ¿no? Como, o sea, te cambia completamente la perspectiva, te hace tomar las cosas más en serio, no sé, y me parece que a ti el mancebo, y sí es cierto, fíjate, yo conocí a Víctor Velo, curiosamente, en un cierre del Fonca, él iba con un ¿La becario. bodega? ¿Eh? Iba como, Jordán. como autor. Iba como autor. Con Sí, como Jordán. autor. Con Jordán. Y entonces yo ahí lo Es conocí. Jordán, yo le digo Jordán, perdón. Ay, quién sabe. Jordán, perdónanos. Y Sí, perdónanos. no sé, la verdad. Entonces, iba con Jordán y iba como actor. Y curiosamente él es también muy amigo de Jordán también. Y entonces platicamos ese día y es una persona súper agradable, me da muchísimo gusto también. Ha sido ganador del Independiente de Dramaturgia el año pasado, ¿no? Bueno, y el caso es que Sí. creo que esta clase de procesos, por ejemplo, ese que yo viví en el FONCA, sí siento yo que te cambian la perspectiva sobre la escena y sobre todo, que sería como mi pregunta para ti, si te pasó, siento yo que cuando vives un proceso así, como que alcanzas a ser consciente de tu propia capacidad, tanto para bien como para mal, en el sentido bien de que, híjole, te das cuenta que todo el trabajo que has hecho realmente ha encontrado su cauce, ¿no? Por una parte. Y por otra, pum, te llega de sopete de sopetón, te llega la responsabilidad hacia el trabajo, porque a partir de ahora ya, o sea, ya subiste un escalón y ya no puedes bajar. O sea, ya no puedes bajar y tienes que seguir luchando e intentando, ¿no? Yo creo que es como muy importante, por eso decía, quería que nos compartieras lo que habías vivido en el mancebo, ¿no? Y otra cosa que te quiero preguntar es, eh, tú cómo te ves de aquí a 10 años? O sea, en la escena mazatleca o sinaloense, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Qué es lo que deseas estar haciendo? Y mira, en 10 años vamos a ver este video. No,
No sabe. Sí, para ver qué onda, a ver qué dije. Dijo no sé ni siquiera sé. O bueno, No sé cómo me veo en 10 años porque... ¿O qué esperas de ti? ¿Qué espero de mí? Quiero... Una de las cosas que quisiera tener, y espero que no sea en 10 años, es poder aspirar a tener mi propio espacio independiente. Y no sé si toda mi atención ahorita, o toda mi energía, o todo lo que estoy haciendo es para poder hacer eso realidad. Y no sé si estoy descuidando un poquito las letras por esta otra forma de querer seguir trabajando y de querer ofrecer algo al público mazatleco, pero quiero un espacio independiente. Creo que es lo que más sufrimos o en lo que más batallamos cualquier creador, sobre todo en teatro, es encontrar los espacios para tener funciones, para presentarnos. Es muy triste tener ensayos o procesos tan largos para 2 funciones, 3 funciones, y creo que tener un espacio independiente te abre o te ayuda a satisfacer esa necesidad de que la obra o el montaje vaya madurando, ¿no? Por función tras función, y es lo que yo quisiera tener en algún tiempo, mi propio espacio para No, pues yo creo que al seguir menos... creando. Y no nada más yo para... Y ojalá, sí, fíjate que sí. ¿Mande? Te digo que ojalá y que sea en menos de 10 años, pues, que sea en menos de 10 años. Sí. Sí, fíjate, esa es una de las cosas que a mí más me, ¿cómo decir? Me pueden. O sea, que de pronto vives procesos muy largos, incluso hay que decirlo, económicamente le inviertes 10,000, 20,000 pesos, que quizá para otro tipo de personas que tienen otro tipo de acercamientos hacia la institución sea muy poco, pero para nosotros es mucho. Y de pronto tener una obra parada, una obra parada y estar muriéndote porque un foro te abra un fin de semana y todo lo que implica. Y una vez alguien me decía, yo no saco cuentas porque si saco cuentas, me angustio de darme cuenta que aunque me pagaron la función, en realidad salí perdiendo, pues, porque son meses de ensayo, porque son camiones para los ensayos, porque ya ensayaste en tu casa ese día, no sé, 1000 cosas, gastos que tú dices que no vas contemplando, pero que si los sumas, esto es como una gran inversión, ¿no? Como lo que me decías hace rato, que fue antes de que empezáramos a grabar, que de pronto sí. Era como comprar un yate, ¿no? O sea, que estás metiéndole a cada rato, pero yo tengo la fe y la esperanza que la vida te va a retribuir, vas a ver, y que cuando menos... Ojalá, muchas gracias. Y otra cosa que comentabas de que a veces, no sé si te da la impresión de que cuando has logrado cosas, de pronto sientes la presión de que tienes que lograr más. ¿Te pasa a ti? ¿O que sientes? Por una parte, fíjate, por una parte que sientes tienes que lograr más y si no, pues se te cae como el título, ¿no? Así lo ven las personas. O por la otra, de que pronto si empiezas a lograr y hacer, ¿no? Que siento yo que es algo que de seguro estás viviendo en Mazatlán por todo lo que has hecho, que pronto es como si la gente siento que de pronto deja de ver todo el proceso que hay detrás y empieza a ver solamente los aciertos y no ve la cantidad de errores que tú tuviste de manera previa. No sé si me explico. ¿No te pasa a ti eso? Sí. O sea, que la gente dice... Fíjate que en un principio sí estaba más clavado con ello, quizá porque estaba en una... No sé, con los años uno va entendiendo ciertas cosas. Y sí vivía con un poquito de preocupación de que no, pues después de esto tienes que aspirar a algo más grande. Y ahorita con los años, ya voy a cumplir 31, creo que lo que más quiero seguir haciendo es creando sin bajar un poquito o caer en esta cuestión de que no, pues ya hice en mi momento y que se me recuerde por eso y ya voy a navegarme aquí nomás, que la ola mazatleca me pasé. Ni tampoco es como que no, es que yo tengo que ser el estandarte de Mazatlán y la chingada.
No, creo que si te alejas de esos dos polos, puedes encontrar un punto donde sea más satisfactorio seguir creando. Yo lo único que quiero es seguir contando historias y que cada vez me queden más bonitas y que cada vez me sienta más contento de haber hecho lo que se vio ahí en escena. Independientemente de los títulos o las certificaciones o los premios, porque finalmente hacemos teatro. Yo creo que aunque fuéramos el hombre o el nombre del teatro, ¿cuántas personas nos van a conocer? ¿500? Así que entre más rápido superemos eso, mucho mejor. Sí, pero es como que algo que se vive, ¿no? De pronto sí es como... Sí pasa. Sí pasa, ¿no? Sí pasa, ¿no? Y a veces, esto que decías hace rato, se hace súper interesante, de que la gente de pronto o dice, oh, otra vez, ¿no? Y tienes un acierto, pero, o sea, a veces tienes tú, lo que contaba Víctor Velo, yo la mandé 5 veces la obra y quedé hasta ahorita, pues. Pasa lo mismo con las becas, con los premios, con todo, pues. O sea, ¿cuántas veces intentas algo y la gente piensa que de pronto lo que uno hace es a la primera y no ven que detrás hay una serie de trabajo, ¿sí? Que se fue acumulando, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, que de pronto una vez alguien me decía, es que no sé de dónde salió. Y yo decía, no, pues yo tampoco, pero porque yo vivo aquí, pues. Pero el hecho de que sean 5 o 10 años de trayectoria, creo yo que no reduce el trabajo ni la calidad del trabajo. Y creo que ya es hora como que cambiemos eso, ¿no? ¿No crees? ¿No piensas? Sí. O sea, no tiene Nada que ver la calidad con la cantidad. Pues, y sin embargo, también estoy consciente y respeto mucho la trayectoria de varios creadores, porque no es fácil mantenerte 20, 25, 30, 35, 40 años haciendo algo que sabemos que económicamente no es lo más atractivo. Creo que esta es un pedo de resistencia y admiro mucho esa trayectoria que han tenido esas personas. Aunque algunas personas desacrediten el quehacer de los más jóvenes, prefiero yo tener el respeto y valorar esa trayectoria porque sueño con algún día tener también mis 30, 40 años de trayectoria. Y ahorita que mencionas lo de que la gente ve nada más lo inmediato y no todo el proceso, creo que tú sabes mucho al respecto de eso, puedes darnos también una idea, porque tienes un Emilio Carballido, no mucha gente, no muchos sinaloenses tienen el Emilio Carballido, y aparte, antes incluso de ello, yo te comentaba que admiraba mucho el trabajo que has hecho con La Terca, de que están ofreciendo funciones de manera constante, de que están buscando los espacios, de que están ahí en teatro escolar, de que están ahí en Fonca, y has estado trabajando y empujando de manera, desde que tú iniciaste tu quehacer teatral, y el Carballido es nada más a lo que se le ha dado más publicidad, pero tienes todo un trabajo detrás de ti, que han sido años de esfuerzo y trabajo constante. Y te decía yo mucho, es que lo que más te envidio de manera sana es esta posibilidad de que siempre estás creando, de que siempre tienes esta hambre de traer un proyecto nuevo, de que acudes a los espacios, de que presentas algo, de que estás tocando siempre todas las puertas y todas las muestras estatales, y que ha sido un proceso largo, y cómo no se debe de medir nada más por las certificaciones, los premios y demás, sino hay que, como institución tienes que voltear a ver a tus creadores. A lo mejor nosotros como creadores no tenemos la obligación de conocer a los dependientes o a los directores o quienes están al frente de nuestras instituciones. Pero si nosotros fuéramos una institución cultural, claro que tenemos que voltear a ver a quién chingados está haciendo algo aquí en mi comunidad o en mi estado. Claro. Oye, Manolo, para cerrar, ¿teatro para qué? ¿Teatro para qué?
No te puedo contestar por los demás creadores. Pero por ti, a mí me importa a mí por me mí. importa lo que tú digas. Sí, teatro para... Creo que el teatro me permite el ir enloqueciendo a mi tiempo, que no salga de mi dominio, no sé, es esta necesidad rara que quizá no tiene, no sabes el por qué hasta que vas a iniciar función o terminas de dar función, ahí está el por qué, y al siguiente día quizás se te olvida, es un instante nada más lo que significa o la razón de seguir haciendo teatro. Y lo interesante o lo bonito es que ese instante, por más leve que sea o por más mínimo que sea, tiene la intensidad suficiente para embarcarte en otro proceso o en otro proyecto. ¿Sí? No me alcanzan las palabras, quizá es eso, la sensación. La sensación. ¿Y desde dónde? ¿Teatro desde dónde? ¿Desde dónde haces teatro tú? ¿O desde dónde crees que se deba de hacer teatro? ¿Desde dónde? Creo que cuando yo escribo lo hago para, no sé, la verdad la historia que quiero contarla se la quiero contar a mi hermano que está estudiando ahorita artes escénicas, que va a ingresar, o a mi hermano que está haciendo cine. Quiero contarle historias a mis personas cercanas y quizá eso, querer hablarle a ellos, me ha permitido contarle a más personas. O sea, teatro desde lo que te tienes cerca tú, pues, de esa relación que tienes tú. Sí, claro, de lo que... Pues sí tiene mucho sentido. Es lo que decíamos hace rato, ¿no? Que de pronto es como que, oye, es que, o sea, eres muy poca cosa para hablar de ti en escena. Y si te pones a pensar realmente, todos los artistas siempre hablarán desde sí mismos. O sea, digo, a mí me quedó muy claro, trabajé mucho tiempo, seguro la conoces, con Elina Chauvet, y yo me acuerdo, o sea, para Elina Chauvet es fundamental un suceso horroroso que vivió con su hermana, para de ahí edificar todo un proyecto que ha tenido de vida y que hoy tiene un proyecto increíble que es Zapatos Rojos sobre los feminicidios. Entonces, muy probablemente si Elina no hubiera transitado por ahí, no hubiera tenido esta sensación de la que hablas tú, que es como querer coser algo, como que es como querer reparar algo, y no hubiera continuado, pues. Entonces, fíjate qué grato escucharte decir eso, porque yo la verdad, con lo que conozco de tu obra, siempre me ha dado siento esa empatía contigo, porque creo que trabajamos muy distinto, pero sí somos conscientes de que nuestras historias siempre parten de nosotros. Incluso si es una historia muy alejada, o sea, finalmente es tu punto de vista, ¿no? ¿Sabes cómo? O sea, es la manera en la que tú vives el tema, aunque te quede lejos, ¿no? Yo lo viví con el tema de los desaparecidos. Yo no tengo ningún desaparecido, pero finalmente es mi postura ante el tema, a partir de mi vida, de lo que significa mi mamá, de lo que significa todo lo que tú quieras. Y ya para cerrar, la pregunta del millón. Yo ya quiero saber por qué, pero quiero que me digas tú. ¿Por qué en tus montajes siempre salen con calcetines azules y descalzos? Fíjate que es por pura estética, pero no sé, en Amor Amor todos eran calcetines azules, en Hojuelas también. En la última Vamos Descalzos, en Aviones Vamos Descalzos también. Y no sé, es una prenda que me interesa mucho desprenderme en el vestuario, el calzado. Y creo que es por estética. Y antes, un dato importante, creo, y que no han compartido nunca, que es primicia. Hay unos temas, aparte, en la cuestión de los calcetines, quería que se entendiera este conjunto de amor con hojuelas. Estoy tratando de que todas mis obras sucedan en un mismo universo. Por eso cuido tanto la estética, por eso tanto el espacio que aquí sucede, aquí cobra vida todo. Hay tema que toco mucho que es sobre un accidente ferroviario.
pasa en Canción de Cuatro Acordes, pasa en Amor, Amor. Tengo otra obra de dos hermanas que se ven involucradas o tienen un accidente ferroviario, que si hay dos actrices que estén interesadas en una obra sobre dos hermanas, escríbanme MNL mnldíaz@gmail.com. Mi mamá tuvo un accidente con su hermana en un tren. Fallece la hermana de mi mamá. Y yo no sabía cómo abordar ese tema porque mi mamá siempre soñó con escribir la historia de su vida tomando ese referente o ese suceso que la marcó y marcó a toda la familia. Y mi mamá no sabía cómo escribirlo y siempre soñó con escribir esa historia. Le dije, mamá, a mí me gusta contar historias, yo puedo escribirte esa historia. Pero me era muy difícil tocar el tema de una, y todas las demás historias que he ido construyendo a partir de un accidente ferroviario fueron la manera de irme acercando al tema sin poner el dedo en la llaga. Ajá, y por eso entendí cómo a veces lo que nos mueve para escribir o para crear puede ser una sola cosa, pero puede derivar en cosas muy interesantes si nos atrevemos a rodear un poco la ruta más obvia. Sí, ajá, sí, sí. Y ese es quizás, sí. Por eso las cosas, por eso tanto el tren, por eso los aviones, es un miedo genuino a tomar un avión. Órale. Y no sé, quizá en este momento me doy cuenta que empiezo a escribir de mis miedos. No, pues es que uno escribe de lo que no conoce, de lo que percibe pero no descifra. O sea, nadie escribe sin, bueno, sí, supongo que sí exista gente que escriba solo porque sí, pero yo creo que, no sé, el sentido de urgencia, qué es lo urgente para ti, eso es vital, ¿no? O sea, esto que dices tú es muy padre porque es como dar con el clavo y entender cuál es el proceso, ¿no? O sea, a mí me pasó con el tema de la desaparición, yo tenía cantidad de cosas, pero hasta que no entendí cuál era el sentido de urgencia mío ante el tema, pude escribir, ¿no? Y eso que tú cuentas es justo eso, ¿no? Dar con el clavo de dónde es que tienes que empezar a crear. Bueno, Manolo, se nos acaba el tiempo. Se nos acabó. Hay que tener más pláticas. Sí, claro. Chisme. Y la próxima vamos a invitar a Víctor Velo. Perfecto, estaría genial. Dramaturgia del Norte. Víctor, Dramaturgia del Norte y también es un creador que admiro mucho, estimo mucho, y me da un chingo de gusto cada uno de los logros que está consiguiendo. Y no nos vemos tanto, pero nos tenemos mucho cariño. Hay gente así que de pronto que el teatro te la pone enfrente y que se vuelven entrañables. Claro, yo también tengo así. Bueno, pues súper encantada de compartir contigo. A ver cómo nos sale esto. Muy bien. Y si no, pues volvemos a charlar. Hasta que nos entiendan. Hasta que nos entiendan. Encantada, y creo que lo que haces en Mazatlán es algo padrísimo, digno de aplaudirse, de celebrar. Muchas gracias. Pero sobre todo de apoyar. Entonces, ojalá que esto sirva para que las personas conozcan tu trabajo y conozcan el empeño que le has estado poniendo todo esto, y pues ya estaremos platicando en otra ocasión de otras cosas. Muchas gracias a ti por invitarme y sobre todo por estar acercándome a mí y a muchos otros autores y creadores al público de la capital sinaloense, porque no es una labor sencilla ni tampoco es una labor que mucha gente quiera hacer, y tú estás ahí tratando de... Es una manera de formar comunidad, creo, y muchas gracias por esa labor, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz y muy honrado. Ay, no, gracias a ti. Bueno, ya nos vamos, plebes. Ahí nos escriben cualquier cosa, síganlo. Días de Teatro, Manolo Díaz, o Los Patas Saladas, lo encuentran en Facebook. Y no sé qué otra cosa.
compartan el video por favor. Adiós. Adiós, muchas gracias.